Estamos grabando, ¿no? Bueno, ahora sí. Con distintos tamaños de partículas. El clasificador, de acuerdo a la altura y profundidad de suspensión a los sólidos, pero los más densos, los más pesados, van a recordar los minerales muy gruesos, los más pesados que van a formar la molécula. El clasificador escolar y el acondicionador, donde se agregan los reactivos de flotación, el CKO, el mate, una medida de colector. Ahí se notifica los reactivos que no se agregan. Ahí se condiciona. Bueno, se va a ingresar a este es un banco de celdas de flotación. Este banco de celdas de flotación. Bien, jóvenes. Aquí lo que yo puedo percibir es podríamos decir que es una planta semi-industrial, pero completa, porque de entrada muestra al inicio lo que viene a ser el sistema de reducción de tamaño, pero en relación a lo que vimos anteriormente, habla de un clasificador. Ahora, donde ese clasificador permite de recuperar los materiales más pesados que sedimentan para nuevamente reprocesarlos para reducir el tamaño a través de molino de bola. Y los más livianos se alimentan a la celda de flotación. Esa es la diferencia que muestra este proceso en este video. Estos equipos que ustedes ven ahí, ya está el motor, un sistema de reducción de tamaño. Es un motor grande para el tamaño de celda que vamos a ver, donde es ahí donde se adiciona la fase líquida que va a permitir formar por diferencia de densidad la extracción de los componentes hidrofóbicos de los hidrofílicos, ¿ya? Entonces, por eso es de que ya con esta idea va a ser más fácil entender el balance de materia que vamos a desarrollar. Vean dónde está ingresando a la segunda fecha. No está ingresando aquí, está ingresando a la segunda. Venga por acá, vamos a ver. Subir algunos que puedan. Está ingresando a este es una celda, es un cajón similar a ella. Esta es la tercera celda Rover. Ingresa por el tubo de gas, ingresa en la parte inferior, la pulpa,
se mezclan bien hasta el volumen respectivo. Y esta paleta que lo tenemos ahí, va a empezar a retirar la pulpa. Solo para colocar este lado, va a empezar dos, tres celdas, ¿saben? O sea, donde ya tienes otra oportunidad para, si no se logró flotar aquí, ya deberá flotar. Si no logra flotar ahí, lo perdemos y ya se va a arreglar. ¿De acuerdo? Muy bien. Allá preguntaba, bueno, ¿qué flotación hemos hecho la primera? Esta y esta. Después le agregaba más reactivos. ¿Para qué? Para que esta flotación escape. ¿De acuerdo? Como ven acá, ustedes ven hasta aquí, y acá hay una canaleta que retorna hacia la celda. El concentrado de esto va a ir a la celda Roger y ahí nuevamente va a flotar. Se va a limpiar, se va a concentrar más. El concentrado de la celda Roger va a salir aquí en esta instancia y aquí va a ingresar de mi mano, va a ingresar por este tubo a esta única celda que tenemos aquí. Esta es la celda de limpieza, la celda clínica. Aquí simplemente ya no le agrego reactivo. Viene la espuma con el mineral. Acá como ven hay un chiqueteo para coger la espuma. Va a ingresar ahí la pulpa, va a flotar. Los cuartos, los que estaban bien flotando, deberían quedarse. Si acá tendría eso concentrado. Sí. Adicional a eso, ahora las plantas, ¿qué es lo que tienen? Tienen una celda, una celda por luna, que se llama, aún para que se limpie más, o salga más seco, más limpio. Pero acá lo tenemos, celda cleaner, la celda powder o rapid, la celda, lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, el relave que sale por la parte de allá, va a ir a un barco similar, debería haber otro barco aquí, igual a esto, donde previamente al barco había otro tanquecito donde se agrega más reactivos. ¿Para qué? Para activar así. En este otro barco, ahí no, igualito, ¿no? Se la Brown, cabe bien y suplido. Tenemos un potente solamente un barco de centro. Lo que vamos a hacer nosotros es para dos, tres barcos de centro. Este es para una explotación solamente. De lo mismo tenemos acá. Ahora vamos a ver que debe estar el pH y flotamos el piso. Esta pregunta acá. Este es todo el circuito, ¿no? Bien. Vemos de que este tema, que más que todo de extracción minera, bueno, en el Perú, sí, ¿verdad? Bueno, es un video un tanto diferente a los demás. Las universidades, al menos de ahí, tienen la ventaja de que pueden acceder, ¿no? Pero acá en Santa Cruz es difícil. Es difícil, lo más que se hace es la extracción de la arcilla, ¿ya? De las serranías, más que todo de aquellas que están en los valles cruceños para la producción de cerámica, teja, ladrillo. Entonces esas grandes canteras se extraen, se trituran, se reducen de tamaño y entran al proceso de producción de ladrillos, tejas, pisos de cerámica y otros. Entonces, es lo más que tenemos. Pero alguna vez les comenté de que en la Chiquitanía de un cerro, bueno, alguna vez se lo pillo esas imágenes, un cerro completamente fue consumido porque ese cerro era rico en oro.
Y tuve un estudiante de la UTESA que trabajó ahí, ¿ya? Y él me decía, nunca había visto tanto oro, me dijo. Y incluso implementaron una planta de ácido sulfúrico, de tal manera de que los aviones que iban a transportar el oro salían de esa zona. Eran 3 aviones y uno de ellos en distintas direcciones, y uno de ellos era el que transportaba el oro. Entonces, esto es por cuestiones de piratería aérea y otras, ¿no? Eso es lo que he escuchado hablar, pero ahí se usaba bastante ácido, ¿no? Bueno, jóvenes, hay cosas que a veces uno se logra enterar y hay gente que ni sabe siquiera, pero eso es lo que pude percibir. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Colegas, ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna? Ingeniero, eso lo de las burbujas, no se entendió muy bien. ¿Vamos a trabajar con eso igual? No, si les estoy diciendo de que les acabo de mostrar de que he hecho una solicitud de un equipo de flotación a nivel piloto y ahora poniéndome a pensar, si se va a comprar ese equipo, hay que comprar materiales para hacer esa experiencia. Bueno, Ustedes han visto que tuve que adorar las 2 guías, el de reducción de tamaño y el de tamizado y el de sedimentación. Aquí lo mismo, una vez que se compran estos equipos hay que elaborar guías de laboratorio. Entonces no es tan fácil la cosa, ¿no? Por eso les decía, yo al menos lo aprendí solo esto porque yo en la universidad no vi esta operación unitaria de flotación. Y lo aprendí para enseñar en la materia de ustedes, ¿no? Pero ahora viendo estos videos me voy alimentando más y veo cosas muy interesantes, ¿no? Es eso, mi amigo, ¿ya? Eh, Generalmente después forman esas espumas, pero lamentablemente estos videos, a ver, vamos a probar esta, a ver, que explique sobre su duda que usted tiene, ¿ya? Pero es ahí donde está el material de interés. Bueno, es el hay mismo. minerales complejos que contienen, como dije anteriormente, una variedad de sulfuros y no responde bien a este proceso, ¿no? Es el señor pero fíjense, una planta Buenas noches, completita. voy a presentar al ingeniero José Manzaneda Cabala, ingeniero metalúrgico, No me con equivoqué. muchos años de experiencia en el campo. Este señor es realmente quien más sabe de reactivos. Mm, Nosotros vamos a conversar la parte sencilla de los reactivos para que todos estemos convencidos y que conocemos un poco más de reactivo de flotación. Pero este señor es el que mejor hace las mezclas. cap. Es el que se ingenia más para resolver un problema. Y cuando alguien tiene un problema que no tiene solución, realmente el señor Bulatovic es el encargado de trabajar alrededor de una mezcla que pueda ser posible su recuperación o la recuperación de los valores. Este señor se llama Sergio Bulatovic, yugoslavo, viene al Perú. Últimamente ya no mucho porque debe ser por la edad, pero hemos tenido siempre el gusto de tenerlo en la patria, trabajar con él en algunos temas importantes
un gusto saber que en el mundo existe una persona modesta, sencilla, que conoce mucho y enseña mucho de lo que es los reactivos de flotación. El señor dijo lo siguiente, por razón. Dice, sin reactivos no hay flotación. Y sin flotación, No hay concentración. la industria minera, como se conoce actualmente, no existiría. Esa es una realidad. Las minas de cobre, por ejemplo, antes tenían que tener 2 o 3% de ley de cabeza, si no, no funcionaba. Ahora, proyectos tan importantes como las Bambas, por ejemplo, tiene 0.40, 0.50 de cobre. Ahora se puede trabajar leyes de cabeza marginales. Bien, aquí habla en términos de concentración que puedan tener estos yacimientos. Mientras más altos eran, arriba de 2.5 en cobre, ¿ya? Era más fácil la extracción de cobre de esa materia prima. Y algo muy fundamental que le he captado a este señor, yo soy ingeniero químico, yo siempre he considerado de que los componentes que van a estar, los que son de interés dentro de una materia prima, es que lógicamente tiene que ver en la forma en que los reactivos van a permitir esta separación. Y me imagino que este señor Stajan Bulatovic, para ganar esa experiencia y sapiencia, es porque el tipo, me imagino, ¿no? De que él poco a poco ha ido teniendo la experiencia de ver yacimientos y usar una mezcla de reactivos. Es por eso que los términos que acá menciona este profesional peruano y en función a lo que manifestó este señor Darhan Bolatovic, es la verdad. Hay cosas que, por eso le decían, no hay en los libros de ley. Por suerte, acá viendo este video hay cosas que ni yo tampoco sabía, pero intuía, ¿sí? De que es muy fundamental las sustancias reactivas que se usen, ¿no? Vamos a seguir como su concentración. Grandes tonelajes obligaron a crecer mucho las plantas, los molinos, las celdas son gigantes y han obligado a un desarrollo tecnológico bárbaro, pero lo importante es que la flotación existe. La flotación es posible. Y este señor tenía razón cuando decía, sin reactivos no hay flotación. Y sin flotación la industria minera, como se conoce actualmente, no existe. Hay que ser cultos en reactivos. Si es operador de flotación o estudiante de salud, lo mejor que puede hacer es ser culto, conocer el reactivo de flotación. No queremos decir que sea un teórico científico que se dedique a investigar de dónde sale cada molécula del reactivo, sino hacerle caso a lo que él dice. Él también dice el mecanismo de los colectores de flotación. Ya, ¿cómo actúan los colectores de flotación? Es un fenómeno complejo. Es un tema aún sin explicar por los científicos de nuestra época. Fíjense lo que dice el que más sabe de reactivo de flotación. Dice, no te entretengas alrededor de la termodinámica de la superficie que te explica cómo es que ocurre la flotación.
es un fenómeno tan complejo que aún todavía la gente sigue tratando de explicar. Por otro lado, hay muchos operadores que sin haber estudiado hacen flotación sin dificultad. En conclusión, señores, el mejor perfil que podemos tener es ser cultos, conocer de reactivos de flotación y además saber que la flotación es prácticamente un arte bonito, donde se recuperan sulfuros, haciendo una burbuja que no se revienta a través de un espumante y que el valor se pega a la burbuja a través de una capa producida por un reactivo que le llaman colector. Finalmente provoca una espuma que por gravedad sale hacia arriba. Ese es el mensaje profundo del señor Bulatori, al cual en todo caso vamos a dedicarle este curso, porque en realidad nosotros debemos reconocer a quien más sabe de un tema. Para mí y para muchos, yo creo que el señor Bulatori es el que más... Bueno, jóvenes, este tipo es de mi misma escuela realmente, en el sentido de que la mejor cosa es en cancha. Y posiblemente en su fuente de trabajo de algunos de ustedes, hay gente que nunca ha pisado en la universidad y saben solucionar problemas que pueden enfrentarse en su vida cotidiana, en su puesto de trabajo. De eso yo he visto. Y me atrevo a decir donde trabaja su compañero en AGE Bolivia, hay un trabajador que se llama Selimadel Soria. Y ese muchacho, desde lo que es prender un caldero, hacer un tratamiento de agua por sedimentación, floculación, tranquilamente él lo opera. Pero, a ver, pregúntenle qué reacciones se dan en el castor, por qué le echa más cal, por qué agrega más sulfato, por qué le quita, o por qué aumenta. En forma práctica lo va a hacer. Entonces, es por ello que a veces, viendo este video, yo sé que es de mi misma escuela, porque yo a veces que digo lo mismo, pero cuán rico es cuando, además uno de vivirlo en forma real, asocia los conocimientos. Aquí, lógicamente, habla de que es muy poco ha sido investigado en la flotación, lo que se llama tensión superficial. Por eso es que acá hablaba de la termodinámica, pero le peló. En realidad eso le compete a la física-química. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque... sabe flotación. Cuando hay soluciones en agua, los gramos del reactivo por cada tonelada de mineral tratado son igual a, mido los centímetros cúbicos de reactivo que entra por minuto, multiplico por la concentración, digamos que sea 5 a 10%. Bueno, esto lo vamos a ver Lo multiplico porque yo veo de que le cuesta Gramos por explicar tonelada de mineral esta tratado, parte gramos por tonelada de mineral tratado, sí. de lo que es balance en materia.
Entonces lo vamos a ver, ¿ya? A ver, estaba viendo algo de que Tenemos que ser cultos, reactivos. esto de acá Un cuesta, estudiante que ha decidido le cuesta explicar. Lo vamos a ver conmigo, esta Cuando hay- parte de cálculo. Por eso es de que el cianuro de sodio. hay muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, primera vez que veo estas curvas, entonces deben ser curvas que Ahora, ya en forma experimental, digamos, en función a la dosificación de los reactivos, es de que tienen esto, ¿no? Es lógico que mientras más se tenga experiencia, se vea, se pueden determinar curvas que en un proceso real permite optimizarlo. ¿Listo? Eh, 200 gramos. no vamos a entrar muy a fondo a esto, pero al menos me doy cuenta de que en forma experimental, peor en lugares donde se está haciendo la extracción real y usando equipo, puede haber de que la adición de algunos componentes favorezcan al proceso de extracción. ¿Listo? Bien. Lo que sí es de acá. Aquí van a ver lo que su compañero me preguntaba de la espuma. Y posiblemente también al ver este video me permita ver si realmente los equipos de laboratorio de esta universidad se asemejan a aquellos que yo estoy pidiendo. Vamos a ver, ¿listo? Acá lo que vamos a explotar es cobre plomo. Tiene que estar el color realmente. No va a tener la coloración del plomo, pero también va a salir aquí cobre. No se vuelve un plomo oscuro, como la galena. No tiene color, de momento, es oscuro, pero no es totalmente oscuro como el plomo. En esta paleta nosotros lo que vamos a hacer es, mira, acá, vamos a vamos a hacer una formación para ver lo que está. Abrimos la válvula de aire, ahí damos mucho. Voy a volver para acá un poquito, ¿bien? No se vuelve un plomo oscuro, la galena, tiene color, oscuro, pero no es totalmente oscuro. Esta paleta nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hacer una formación para ver lo que está. Abrimos la válvula de aire, ahí damos mucho.
en el color de la burbuja se mantiene a vías puras, ¿no? ¿En qué momento dejo de flotar? Dejo de flotar. Una gotita de espumante de tiempo. Entonces, que le agrego demasiado espumante. La paleta no lo sumerjo solamente arriba. Bueno, lo que vemos es prácticamente es la separación de la parte sobre nada en la superficie y que tiene una alta concentración de plomo, conocida como galena. Lógicamente que este es un proceso efectuado en laboratorio, ¿ya? Y veo que es sencillo porque solamente tiene un sistema de agitador, de agitación y una parte de rebose para la separación precisamente de la espuma, ¿no? Es rica en el material de interés, de estudio, de separación. Ahora van abiertos, se dan cuenta totalmente el aire también. Vamos a la 30 y el rato se estudia mucho. Vaya. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido, ¿viste? Hay un color marrón, es porque ha flotado. Sí. La calcoquerita de colores. La calcoquerita. Ahí tenemos. Color verde. La negra color más pesada. Presencia de galenas. Bueno, aquí está agregando otro reactivo que permite una separación más nítida de la galena y de la calcopirita. Bueno, a ver. Bueno, en realidad quería saber cuál era el nombre de ese reactivo, pero no se pudo escuchar. Bueno, suficiente con este
este video que muestra en forma en escala de laboratorio cómo se efectúa el proceso de flotación en una celda, ¿no? Y se permite ver la separación, en este caso, del material de interés que por tener menor densidad flota en la parte superior, formando esas burbujas, donde hay mayor concentración del material de interés. Lógicamente que el material que no se desea separar sedimenta, por lo cual se separa de esa espuma. Lo que nosotros vamos a ver es de que se envía a otro tanque, donde permite muchas veces separar posteriormente lo que viene a ser un compuesto de menos concentración y nuevamente hacer un reflujo hacia la celda principal y efectuar la separación del concentrado rico en el componente que se desea separar en un concentrador. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? Bien, vamos a, como queda 2 minutos, vamos a hacer captura de pantalla y le voy a dar tiempo para que ustedes vayan a elaborar los que no han terminado su examen y subirlo. ¿Ya? Le voy a hacer una captura. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, tengo una consulta, no me quedó muy bien claro el tema de los minerales hidrofílicos y los minerales hidrofóbicos. ¿Ya? Los hidrofílicos son aquellos que tienen una afinidad con el agua y los hidrofóbicos no. De tal manera de que es lógico que aquí, por ejemplo, habla de hacer uso de soluciones mezcla. En el caso de ese yugoslavo, el señor que con su experiencia él preparaba soluciones para la flotación. Entonces, los hidrofóbicos son los que sedimentan y los hidrofílicos son los que forman la espuma. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Ya, ingeniero, gracias. Es ¿ya? Viene a ser básicamente eso. Tiene que ver con el agua y aquellos que no lo son, lo contrario, son hidrofóbicos. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Vayan a subir sus exámenes. Mañana continuamos. ¿Ya? Hasta luego. Listo, Luce. ¿No Ya, llamada ingeniero. lista? Hasta ¿No mañana. llamada lista? No, ya hice captura de pantalla. Súper, Ingeniero, dice. lo habilitaron, Son ¿no? Entonces, 19 para de... subir, ¿no? Sí. Gracias, Hay gracias, ingeniero. 19. Ya lo habilité Bueno. hasta las 11, por eso los estoy largando ahorita. Ah, ya. Ujú. Gracias. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes.